obrar ahí en nuestras vidas, ahí en sus hogares, ahí en nuestros hogares. Y es que, fíjese, hermanos, amada iglesia, que con esta situación que estamos viviendo, a mí me venía en la mente y decía cuánta razón el que Pablo le escribiera a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y es que, hermanos, afortunadamente, y tal vez pudiéramos decir lamentablemente, este es a veces el único medio por el cual podemos comunicarnos o se puede compartir la palabra a través de estos medios tecnológicos que tenemos. Gracias a Dios por ello. Sin embargo, es bien cierto que debemos tener cuidado. ¿Cuál es la doctrina que nosotros estamos teniendo? ¿Y cómo es que nosotros lo vamos a enseñar? Porque, les digo, afortunadamente tenemos este medio tecnológico para poder llegar a las casas, para poder llegar y seguirse compartiendo el evangelio, ¿sí? Pero necesitamos tener cuidado, hermanos, también de qué cosas nosotros estamos escuchando ahí en nuestras casas. Debemos tener cuidado, hermanos, de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos... Y es que aparentemente habrá algunas situaciones en las cuales tenemos mucho tiempo en nuestras casas. Y entonces, ¿en qué estamos ocupando ese tiempo? ¿En qué estamos ocupando ese tiempo? Mientras meditemos en la palabra del Señor, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 7. Gloria al Señor. Mateo capítulo 7, versos del 7 y 8, ¿sí? Yo espero que ahí en sus casas, ahí lo tengan. Le voy a dar lectura, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Vamos a hablar, hermanos, y traigo este tema o este título para esta noche, el decir: busquemos a Dios en tiempos difíciles. Busquemos a Dios en tiempos difíciles. Estamos pasando, hermanos, por tiempos difíciles, por tiempos complicados. Estamos viviendo. Necesitamos acatar, hermanos, las sugerencias o incluso lo que nos están instruyendo nuestras autoridades. Por eso es que este es el medio en el cual podemos llegar a sus casas, podemos estar reunidos aun cuando estemos en diferentes lugares, pero estamos unidos porque somos una iglesia, porque somos el cuerpo de Jesucristo. En estos tiempos, hermano, yo no sé usted qué tan asustado puede estar con esta situación, pero es algo en lo cual podemos o necesitamos empezar a meditar. Necesitamos estar alertas, hermano. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque ya no nada más es esta situación del virus que está latente. Necesitamos estar atentos, hermanos, a lo que Dios está hablando a su iglesia. ¿Para qué Dios nos está preparando? Porque el momento, hermanos, en el cual la iglesia de Jesucristo ha de irse con su Señor, está cerca. Está cerca. Para esos tiempos, dijo el Señor Jesús, que el amor de muchos se iba a enfriar. Debemos, hermanos, estar unidos como familias. Ahorita, dadas las circunstancias, nos es necesario que estemos, y nos lo han dicho y nos lo han repetido muchísimas veces: guardémonos en casa. Eso nos lleva a tener tiempo juntos, o nos debería llevar a eso, ¿no? A tener tiempo juntos, tiempo como familia. Ahí estar unidos. Dentro de ese tiempo, hermanos, aun cuando nos encontremos dispersos, debemos estar unidos como iglesia, ¿sí? El contexto en el cual Jesús está hablando estas palabras escritas en Mateo capítulo 7, en verso 7, lo que leía al inicio, un capítulo antes, Jesús habla acerca de la oración. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, verso 6.
Dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es que, fíjese, hermano, dato curioso. Yo no sé si usted haya visto las noticias últimamente. Yo creo que sí, o al menos intentamos estar pendientes. Pero apenas, no recuerdo en qué estado de la República, por ahí un sacerdote que andaba en el helicóptero, ¿no?, mandando la bendición o echando la bendición, ¿no? Y entonces, pues de ahí, ¿no?, y ahí va el sacerdote con su, no sé cómo se llama, esta cosa, pero iba desde arriba, ¿no?, enviando la bendición. Y entonces, pero ¿qué dijo Jesús? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sí? Necesitamos, hermano, son tiempos difíciles, pero es tiempo de buscar a Dios. Jesús, posterior, ya viene el capítulo 7, hermanos, y entonces Jesús nos habla de 3 asuntos importantes. El primero es pedir, el segundo es buscar, y el tercero es llamar. Vamos a analizar estas tres situaciones, hermanos, estas 3 palabras en las cuales Jesús empieza a hablar y les dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando se escucha esta promesa, hermanos, de decir pide y se te va a dar, pues a lo mejor la mayoría de la gente nos vamos por una situación económica o por una situación que pudiera favorecernos. Sin embargo, aquí, hermanos, se contradice o nuestro pensamiento se contrapone o se topa con pared cuando vamos a Santiago. Santiago capítulo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si bien Jesús acá en Mateo capítulo 7 nos está hablando y nos está diciendo: pide y se te dará, por otra parte, Santiago capítulo 4 verso 3 nos está diciendo: es que ustedes piden y no reciben porque piden mal. Vamos a ver entonces, hermanos, a qué es a lo que se refiere, o qué es lo que nosotros deberíamos pedir, o cómo es que nosotros deberíamos pedir. Porque debemos, lo primero, hermanos, debemos pedir con un deseo ferviente. Es tiempo, le dije el tema o el título de esta prédica de esta noche es: busquemos a Dios en momentos difíciles. ¿Cómo es que yo lo voy a buscar? ¿Cómo es que yo le voy a pedir? Debo pedirle con un deseo ferviente. Jesús enseña y dice: pedid y se os dará. Santiago, por otra parte, nos dice que pedimos mal. Entonces, ¿cómo es que debemos pedir? ¿Cómo es que yo me debo acercar a Dios y decirle: Señor Jesús, yo te pido esto? ¿Cómo es? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. ¿Qué es lo que yo debo pedir? Primera epístola de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la situación, hermano. Ahí está el secreto por el cual ahí Santiago nos dice que pedimos y pedimos mal. ¿Por qué? Porque en Primera de Juan nos está enseñando y nos está diciendo: esta es la confianza que tenemos nosotros como iglesia, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces Él nos va a oír. ¿Sí? Vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31. ¿Sí? Juan capítulo 9, verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye.
Fíjese cómo dice ahí Juan. Lo vuelvo a leer. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La pregunta es, amada iglesia, ¿Dios nos oye o no nos oye cuando oramos? Porque si no nos oye, tal vez estaríamos en el primer rengloncito, ¿no? ¿Sí o no? Yo espero que me conteste, ¿va? Yo espero que en sus casos me estén contestando. Bien, continuemos. Dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Así que ahí le dejo, hermano. Si es que tu oración, mi oración, no está siendo oída, pudiéramos estar en ese primer rengloncito. ¿Ah? Si Dios no está escuchando nuestra oración, es por eso. Pero la segunda parte, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, el que Dios me conteste, hermanos, el que Dios oiga mi oración, está condicionada. ¿Sí? Está condicionada a que yo sea temeroso de Él y a que yo haga su voluntad. Por eso es que Santiago nos dice que pedimos, pero pedimos mal. Porque hemos dejado a un lado, hermanos, el hecho de y nos hemos creído tal vez esa mentira de que todo lo que yo le pida a Dios Él me lo tiene que contestar. No es de esa forma. No es de esa forma. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios. Necesitamos saber qué es lo que Él quiere de mí para que Él me pueda contestar. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice su palabra. ¿Cómo podemos conocer su voluntad, hermano? Por medio de la oración y la lectura de la palabra de Dios. Vamos a Efesios. La epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versos desde el 15, del 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor Jesús nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito con el cual el Señor Jesús nos ha traído a sus pies? Ajá. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes como iglesia necesitan entender eso. Nosotros como iglesia, amados hermanos de Sinaí, necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. ¿A qué es a lo que Él nos ha llamado? Ajá. Vamos a Salmos 34:4. Salmos 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esta palabra, hermanos, pedir, nos lleva a implorar, desear, requerir. Nosotros debemos pedir, hermano, con un deseo ferviente de escuchar la voz de Dios. Necesitamos pedirle a Él con todo nuestro corazón, hermano,
que Él interceda por nosotros, que Él vele por nosotros. Ajá. Él en su soberanía, hermanos, determinará el tiempo, determinará cuáles son las cosas que han de suceder con su iglesia, porque Él es soberano. Eso es algo, hermanos, que debemos tener totalmente claro. Dios es un Dios soberano. Ajá. Y en su soberanía, hermanos, debemos pedirle que Él nos guarde, que Él nos cubra, que nos proteja. Pero no debemos utilizar los textos, hermanos, como amuletos. No debemos utilizar, hermanos, y decir, es que la famosísima frase, ¿no? Que por ahí incluso hermano Abdías lo subía a su perfil de Facebook. Y decía, me cubro con la sangre de Jesucristo. Y de pronto, hermanos, eso parece más otra cosa que de verdad un deseo ferviente porque Dios me cubra. Debemos estar conscientes, hermano, y debemos tener cuidado incluso con qué tipo de frases utilizamos en este tiempo. Ajá. Debemos ser y debemos atender, hermano, irnos a su palabra, no hay más. Pero no debemos utilizarla como un amuleto. No debemos utilizarla como el decir, voy a leer todas las noches Salmo 91:1, ¿no? Porque de esa forma voy a estar cubierto. No. Ajá. Debemos dejar al lado esas prácticas religiosas, hermanos. Debemos dejar al lado totalmente esas prácticas que pueden sonar hasta tal vez lo que usted está pensando. Ajá. Vamos a Isaías 30:19. ¿Qué dice Isaías 30:19? Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Al oír la voz de tu clamor te va a responder, hermano. Pero debemos nosotros pedirle con un deseo ferviente de que Él nos conteste. Este asunto, cuando aquí el profeta Isaías está hablando y está diciendo, al oír la voz de tu clamor te responderá, es un parecido, hermanos, o hace una referencia tal vez mínima a lo que estaba sucediendo en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces, capítulo 2, verso 18, dice: y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Es tiempo, hermanos, de que busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Ahora vamos a pasar a la segunda palabra. Ya vimos que debemos pedir con un deseo ferviente. Lo segundo, hermanos, debemos buscar con desesperación. Debemos buscar con desesperación. Yo no sé si alguna ocasión usted haya extraviado su celular, ¿no? O aquellos que de pronto lo suelen tener en silencio, y que de pronto van a salir y ¿dónde está el celular? Y entonces empieza, márcame, y entonces empieza la buscadera por toda la casa, ¿no? Un buscar, hermano, con desesperación. ¿Dónde está? ¿Dónde lo dejé? Esa es la forma en que nosotros debemos buscar a Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Gracias. Deuteronomio 4. Antes de darle lectura, déjenme le hago un poco de contexto. Dios está hablándole al pueblo de Israel ya en los tiempos para entrar a la tierra prometida. Dios les está haciendo una advertencia acerca de la idolatría. Y les está diciendo, bueno, van a entrar a esa tierra prometida, pero
tengan cuidado de no hacerse imágenes. Dice, le voy a dar lectura desde el verso 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esa es una promesa que Dios le dio. Imagínense desde cuándo le dio al pueblo de Israel. Desde antes que entrara a la tierra prometida. Desde antes que entraran a la tierra prometida. Y entonces pasa todo el gobierno de los jueces, pasa todo el gobierno de los reyes, son llevados en cautiverio a Babilonia y viene el profeta Jeremías. Viene el profeta Jeremías, capítulo 29. Prácticamente como que a recordarles estas palabras, porque ya cuando ellos estaban en el cautiverio en Babilonia, el pueblo de Israel, viene el profeta Jeremías 29 verso 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Cuánto tiempo de diferencia había sucedido, había pasado, hermanos? Que viene el profeta Jeremías y les recuerda lo que Dios les había dicho desde antes de entrar a la tierra prometida. Les dijo: me van a buscar y me van a encontrar, porque me van a buscar de todo corazón. Dígame usted, iglesia, o analícelo usted ahí, amada iglesia. No es tiempo de buscar con todo nuestro corazón a Dios. Es tiempo de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y tal vez, hermano, Dios se ha movido a misericordia. Debemos orar por nuestras familias, sí, pero también debemos orar por nuestra nación. Debemos orar por todo el mundo. Debemos orar, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia, de nosotros como nación. Debemos buscar el rostro de Dios. Vamos a Isaías 55:5, un pasaje sumamente conocido. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Es tiempo de buscar a Dios, porque ahorita todavía lo podemos encontrar. Porque ahorita, hermano, todavía podemos hallar de su gracia, de su misericordia. Porque el día, hermanos, en que nosotros como iglesia nos vayamos con el Señor, ya no va a haber más. Este es el tiempo de buscar a Dios. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 15. Gloria al Señor. Lucas capítulo 15 versos 8 y 9. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido.
De esa forma es como nosotros debemos buscar el rostro de Dios, hermano. De esa forma. Buscarla con desesperación. Buscarla con todo nuestro corazón. Que de verdad, hermano, sea algo tan fuerte, tan ferviente, que no nos deje hasta que busquemos el rostro de Dios. Hermano, amada iglesia, yo te pido que seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles a su presencia. Y yo te invito, hermanos, a que cuando en estos tiempos que se ha de estar transmitiendo de esta forma la palabra del Señor, sé sensible también ahí en tu casa. Y yo no sé, amada iglesia, cuál sea tu sentir en esta noche, pero aquí se siente tan fuerte la presencia de Dios, hermanos, tan fuerte. Y al menos es nuestro anhelo, hermanos, que esto que sentimos aquí se transmite en sus hogares, se transmite en sus casas. Y de verdad, hermanos, yo no sé, no me dejarán mentir los que están aquí, pero la presencia de Dios se siente tan fuerte en este lugar, hermanos. Gloria al Señor. Debemos buscar a Dios de tal forma, hermanos, que no descansemos hasta hallar su gracia y su bondad. Abraham era un hombre que buscaba la presencia de Dios. Debido a esta búsqueda, hermanos, fueron dadas las promesas de ser padre de multitudes. Y entonces ahí es cuando en Génesis capítulo 12, versos 7 y 8 dice que se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jal al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Debemos buscarlo, hermanos, y debemos levantar nuestro altar ahí donde lo encontremos. Y ahí donde lo vamos a encontrar. ¿Dónde estás tú ahorita? En tu casa. Debemos levantar nuestro altar en nuestra casa. Gloria al Señor. Vamos a pasar con la última palabra, hermanos. Y es que debemos llamar con todas nuestras fuerzas. Con todas nuestras fuerzas. Salmo 50:15. Salmo 50:15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. No estamos pasando por tiempos de angustia, por tiempos difíciles. Dice esta parte de la palabra: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Juan capítulo 10, verso 9. Ahí Jesús está hablando. Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Juan 14:6. Jesús es el camino. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no sé si alguna ocasión, hermano, usted haya tenido la necesidad de llamar urgentemente por teléfono a alguien y de pronto ese alguien no nos contesta, ¿no? Ahí en mi trabajo sucedió algo curioso, porque mi jefa se fue de vacaciones, yo me quedé por ahí encargado de su lugar, y entonces me surgió una emergencia y le hablo por teléfono y no me contesta. 5 llamadas y no me contesta. 10 llamadas y no me contesta. Y estoy, marque. Hasta que volteo con un compañero de al lado y le digo: oye, me veré muy tóxico si le vuelvo a marcar. 30 llamadas y no me contestaba.
Era urgente. Yo no sé si alguna vez usted haya tenido la necesidad de llamar así, urgente. Y cuando no nos contestan, pues de esa forma, hermanos, nosotros tenemos que llamar a Dios. Con Dios no nos vamos a ver tóxicos llamándole a cada rato, porque Él está ahí con nosotros. Porque dice, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 4. Ya casi estoy terminando, amada iglesia. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos estar totalmente confiados, hermano. Jesús, nuestro Dios, Él sí tiene una línea 24/7. Las 24 horas de la semana. No, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él sí. Y podemos acercarnos confiadamente. Así que es tiempo, hermanos, de buscar de Dios. Es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de llamarle. Es tiempo de pedirle. Es tiempo de hacerlo, amada iglesia. Así que póngase de pie ahí donde está. Pónganse de pie. Vamos a orar. Vamos a orar ahí como está, como familia. Vamos a tomar un tiempo de oración y vamos a pedirle al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia. Tu gracia nos es suficiente, Señor, pero ten misericordia de nosotros. Amado Señor, gracias te damos, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú estás, Señor, al pendiente de nuestras necesidades.